Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, para que hablemos del pasado, que es una de las mejores formas de entender nuestro presente, de ahondar en sus esquivas raíces y poder asomarnos en esa especie de espejo que es la historia para descifrar y desentrañar los vientos de nuestra propia época. No porque la historia se repita en absoluto. Tengo la obsesión de decir siempre aquí que la historia no se repite jamás, pero a veces se reproduce y de todas maneras el tiempo está sembrado por sus propias trampas y conviene desandar el camino para no caer en ellas, por lo menos todos los días. Y a propósito de eso, se cumple por estos días, estamos en abril del año 2024, una conmemoración en apariencia insignificante y arbitraria, en la que me voy a parecer mucho quizás al evocarla al gran Arturo Abella, a principios de los años 80, en la televisión colombiana, en horario AAA, que decía el buen Arturo Abella en un noticiero que tenía: hoy vamos a hablar de un tema de palpitante actualidad, y se lanzaba a una disertación sobre la guerra de Troya que podía durar varios capítulos, varias salidas de su noticiero. Eran tiempos mucho más felices en los que nos podíamos dar ese lujo de que en un noticiero colombiano el director y el presentador se gastara 3 o 4 jornadas para hablar nada menos y nada más de la guerra de Troya. Yo no voy a ser tan excesivo como Arturo Abella, no tengo ni su talento ni sus arrestos, pero quiero hablar de un episodio que ocurrió en el año 1204, es decir, hace 820 años. Es pues una fecha tan caprichosa y tan arbitraria como cualquier otra, si uno quiere conmemorarla y si uno quiere darle varias vueltas de tuerca a lo que ocurrió en ese momento. En este caso me refiero a una de las cruzadas. Algunos recordarán aquí que en nuestra primera temporada en Calamares en su tinta yo hablé de una espada que unos arqueólogos habían desenterrado, valga la paradoja, en el mar de Israel. Una espada herrumbrosa, carcomida por el tiempo y por la historia, y que perteneció a un cruzado. Ese objeto me dio el pretexto para hablar del origen de las llamadas cruzadas, es decir, esas empresas místicas, militares, religiosas y políticas, y luego muy rápido también económicas, en las que los ejércitos feudales de lo que hoy llamamos Europa, en ese momento la cristiandad occidental, se desplazaron desde su mundo para ir a Tierra Santa,
para ir a Palestina, para ir al Mediterráneo oriental, entrando casi siempre por la Anatolia, con el propósito de recuperar los llamados lugares santos, entre ellos y en primerísimo lugar el presunto sepulcro de Jesús, que ya para ese momento y desde hacía unas décadas estaban en poder y posesión del mundo islámico, del califato ya en ese momento de Bagdad. De suerte que era como una guerra cultural y religiosa en la que por distintos motivos que ya voy a señalar aquí muy rápido, los cristianos de Occidente, los cristianos del mundo feudal europeo occidental, salieron en masa en una atropellada romería y con el propósito sublime de salvar el alma, querían recuperar los lugares santos, pero muy rápido esa empresa se volvió sobre todo una empresa política y militar de dominación, de ocupación de un territorio que ya les pertenecía a otros, y era también, como acabo de decir, una guerra santa, una guerra religiosa, y era, por supuesto, una empresa de tipo comercial y mercantil. Entre otras cosas, es allí cuando empieza a surgir de verdad en Europa el espíritu muy tenue todavía e incipiente de la burguesía, de lo que podríamos llamar con muchas comillas una economía burguesa y de mercado. Diríamos que ahí está la semilla también de lo que con el tiempo será el capitalismo moderno, que surge justo cuando los que van a las cruzadas no solo se encuentran con esos lugares místicos teñidos por todo el simbolismo de la fe cristiana, sino también con una serie de rutas comerciales que se proyectan hacia el oriente extremo y que es por donde pasan una gran cantidad de productos que empiezan a inundar la vida comercial, cultural, económica y política de Europa, de esos feudos que habían surgido de forma muy lenta tras la caída del Imperio Romano de Occidente. A veces la historia se tiene que pensar con un cierto esquematismo que es muy útil, pero también muy empobrecedor. Útil porque nos permite ubicarnos en un río incontenible en el que podemos ir situando como unos mojones, unos hitos, para que a partir de la cronología le demos orden y sentido a lo que por lo general no lo tiene. La historia ocurre muchas veces de forma caótica e indescifrable. Es eso que yo decía ahorita, un río torrencial, pero en la medida en que la historia se vuelve reflexión y relato, como decía el grandísimo escritor y novelista y crítico de la literatura argentino en el siglo pasado, don José Bianco, don Pepe Bianco, ficción y reflexión. En la medida en que la historia es ficción y reflexión, y es un relato y es un discurso, pues va ordenando aquello que parecía tan desbordado e incontrolable. Y por eso el esquematismo de la historia resulta
muy eficaz y muy útil porque nos vamos ubicando en el tiempo y vamos estableciendo allí unas señas que nos dejan remontarlo con relativo éxito. Pero ese esquematismo también empobrece el relato y la comprensión de la historia, porque a veces nos quedamos solo en las fechas, en los hitos, en la cronología, y creemos de verdad, de forma un poco supersticiosa, que los hechos son los hechos y que se bastan y se contienen a sí mismos. Y resulta que la historia es lo contrario. La historia es una serie de procesos muy largos que se van sucediendo y también por eso mismo se van antecediendo, de suerte que las fechas son solo como una especie de acuerdo simbólico entre la gente para poder ubicarse en el pasado y que no todo se salga de cauce. Cuando uno abre un libro de historia, un manual de historia europea, de historia occidental, de eso que se llama la historia universal, que no es sino un invento de Occidente para justificar todos sus proyectos de dominación de otros mundos y otros ámbitos. Cuando uno abre un libro cualquiera de historia, verá allí que se dice que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Es una fecha, ya digo, muy arbitraria y caprichosa, que claro, se refiere al momento en el cual el último emperador latino de Roma, que se llamaba Rómulo Augustulo, se retira y acepta el hecho cumplido de las invasiones de los pueblos germanos, en particular de los godos, que se van a adueñar de Italia y que de hecho ya eran los dueños de Italia, y entonces ahora el poder no va a estar en manos de los emperadores romanos latinos, sino de unos guerreros que venían del norte y que hablaban unas lenguas más parecidas al alemán y que tenían un sistema religioso, mental, cultural muy distinto, que al final fue incorporándose a la tradición cultural del Mediterráneo, sobre todo en Occidente. Pero ese momento de la historia, en el siglo V de nuestra era, es lo que muchos historiadores señalan como la caída del Imperio Romano y el inicio de la llamada Edad Media, que es un concepto del que vamos a hablar mucho hoy, porque también hay que clavarle no solo muchas comillas, sino muchas notas al margen, muchas notas de pie de página. Hay que ponerle a esa noción muchos asteriscos y una letra menuda para entender de verdad los alcances de ese periodo, de esa época que va a durar más o menos 1000 años y sobre la que desde hace tanto, y al decir desde hace tanto me refiero a muchos siglos, pues hay un manto de prejuicios, de mala prensa, hay una especie de leyenda negra sobre el mundo medieval al que siempre asociamos con la pestilencia, con la decadencia, con la ignorancia y con rasgos terribles que tienen que ver por lo general con la ruina de un mundo esplendoroso que era el Imperio Romano, que se acaba y que le da paso a un periodo de transición larguísimo de 1000 años en el que todo va a estar atravesado por la superstición religiosa y por un sentido del misticismo que termina aplastando y aplacando todas las expresiones de la cultura literaria, de la cultura arquitectónica, de la cultura material
Eso, como ya se sabe, es falso. Es una absoluta mentira cuando nos aproximamos al mundo medieval en esos términos que son también los de muchos de esos manuales de historia que le dicen a uno que el Imperio Romano se cae en el año 476 y que luego viene ese esperpéntico mundo medieval, con un esquematismo que empobrece y que nubla la posibilidad real de entender un poco mejor la historia. Lo cierto es que en el siglo V de la era cristiana sí ocurre eso, y es que el Imperio Romano pues se viene abajo, pero ojo, cuando uno habla del Imperio Romano así en términos tan gruesos y generales, tiene que especificar que es solo el Imperio Romano que estaba en lo que hoy llamamos Europa y la Europa occidental, es decir, en España, en lo que hoy llamamos Francia, en Italia, en un pedazo de la Gran Bretaña, en esa larga frontera con el mundo germánico, porque hacia el oriente, el Imperio Romano, que ya tenía una nueva capital en Constantinopla, y de eso vamos a hablar también ahora, ese imperio no solo no se cayó, sino que redobló su cultura, su brillo, una tradición erudita y mística que venía de la antigüedad griega. De hecho, el llamado Imperio Romano de Oriente era un imperio cuyo idioma oficial y también corriente en las calles era la lengua griega, porque era la lengua de ese ámbito del Mediterráneo oriental, y allí el latín no pudo entrar jamás, solo un poco como lengua administrativa, pero en el ámbito oriental del Imperio Romano se hablaba griego. Y esa tradición, que es la de la filosofía, que es la de la literatura, que es la de la mejor teología, emparentada siempre con la filosofía, que es la de la poesía, esa tradición recobró nuevos aires y nuevos bríos y se preservó allí en el ámbito oriental de lo que era el Imperio Romano, y fue la continuación del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, al que muchos llaman el Imperio Bizantino, porque Constantinopla, esa ciudad que funda en el siglo IV el emperador Constantino con su nombre, para que fuera una especie de capital renovada del Imperio Romano allí en Oriente, esa ciudad estaba construida sobre las ruinas de una vieja ciudad griega que se llamaba así, Bizancio. Por eso nos quedó la costumbre de referirnos al Imperio Romano de Oriente como el Imperio Bizantino, y asociamos siempre a ese mundo un refinamiento cultural tan elevado y deslumbrante, que allí se daban unas discusiones, sobre todo discusiones ya teológicas en el mundo cristiano, tan detalladas y minuciosas, que por eso seguimos hablando de las discusiones bizantinas como si lo fueran a propósito de temas que no tienen ninguna importancia, cuando suele ser lo contrario. Son temas de verdad importantes, trascendentales. Lo cierto es que hacia el occidente, en cambio, el mundo romano sí se vino a pique y empezó a darse una transformación política, económica, cultural y militar, en la que ya influye muchísimo la Iglesia católica. De alguna manera, el Papa de Roma es una especie de sucedáneo de lo que eran los grandes emperadores romanos. No en vano, el Papa de Roma lleva un título de la mayor autoridad religiosa que había desde tiempos inmemoriales en Roma, y que era un título que también llegaron a tener los emperadores romanos, que era el de Pontífice Máximo, de suerte que en su solo nombre y en la púrpura de su poder, el Papa de Roma es un heredero
de la tradición imperial romana, que allí en Occidente se ha resquebrajado, se ha venido a pique y surge un nuevo mundo marcado por la influencia y el poder de la religión, de la Iglesia Católica, y hay como una fragmentación de la autoridad, porque el Imperio Romano era un estado eficacísimo en el sentido más elemental de la palabra, es decir, en el que tiene que ver con la vigencia plena de los derechos de los ciudadanos, en lo que tiene que ver incluso con los servicios públicos. Acuérdense ustedes de que una de las características del Imperio Romano era ese entramado de grandes vías y de grandes obras de infraestructura, se diría hoy, que funcionaban a la perfección, también porque había una noción del poder y de la autoridad que eran no solo legítimos, sino casi inobjetables. Y eso fue lo que funcionó durante siglos, como el Imperio Romano, pero en Occidente eso se empieza a caer y viene una fragmentación que se caracteriza por lo contrario, y es que unos señores de la guerra pues tienen siempre una autoridad limitada y derivada de los ejércitos que puedan aunar, y ahí se va dando una transacción entre esos señores que ya empiezan a ser la versión incipiente del feudalismo y la iglesia. Y obviamente pues hay una fragmentación también del idioma, de la lengua latina, que obviamente se conserva en los monasterios porque sigue siendo la lengua de la fe y de la teología, pero mientras tanto en el mundo real, en las calles, en las tabernas, en las esquinas, en los mentideros, los viejos dialectos del latín hablado van dándoles paso a unas nuevas lenguas que también con el paso del tiempo, con el transcurrir del tiempo, van a ser la semilla de las lenguas nacionales en Europa, y en el caso de las lenguas derivadas del latín, pues las llamadas lenguas romance, que no son sino una versión muy posterior del latín que se hablaba en las calles, que era muy distinto del latín que se escribía. Había allí como una suerte de escisión, se podría decir, pero es una palabra que de pronto suena muy acartonada y muy pesada. Diríamos que había como un desdoblamiento entre la lengua que hablaba la gente y la versión culta y escrita de esa misma lengua que solo existía en los textos. Eso pasaba con el latín en la antigüedad. La gente hablaba de una manera y escribía de otra que podía llegar a ser muy distinta de las expresiones coloquiales en la vida y en la calle. Lo que llamamos las lenguas romance, que después van a tener también una expresión escrita y literaria, una expresión literaria que se convertiría pues en un legado estético, cultural, tan importante como el del latín mismo. Las lenguas romance no son sino la evolución del latín oral, del latín hablado, y todo eso es lo que empieza a ocurrir en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, y la característica también es la zozobra permanente, la falta de seguridad y el miedo y el pavor ante la peste, ante el fin del mundo, aunque el fin del mundo no solo era un gran terror, sino también una esperanza, porque el cristianismo había sembrado en sus fieles lo que se llama la vocación escatológica, es decir, la idea promisoria
de que el mundo se iba a acabar muy pronto y se iban a cumplir todas las promesas de la resurrección y del evangelio. De suerte que durante la Edad Media la gente vive bajo el signo terrorífico de las plagas, las pestes, los fenómenos naturales, la posibilidad del fin de los tiempos que colma las expectativas de muchos y las invasiones siempre tenebrosas de pueblos que llegan del norte para transformarlo, para cambiarlo todo. Y ese es un poco el panorama que se va recrudeciendo en esos siglos en los que pasan muchas cosas y por eso pues es tan torpe resumirlos en una fórmula escuelera del oscurantismo. Es decir, la época terrible del hundimiento de la civilización. Ya sabemos que eso no fue así. Tampoco podemos caer en el extremo contrario de una idealización romántica de la Edad Media, una idealización a la que contribuyen muchas películas y muchos libros que nos pintan un mundo caballeresco y muy alejado de su realidad histórica. Fueron tiempos durísimos, fueron tiempos terribles, como siempre en la historia. Tuvimos que vivir tiempos infames, como ese personaje de un cuento de Borges, un ancestro suyo, y el narrador del cuento añade: tiempos infames como los que vivieron todos. Y estoy, claro, transformando el texto, no es una cita exacta, pero esto es para señalar que ese momento de la historia pues está marcado por la incertidumbre, por toda clase de acechanzas y problemas materiales, problemas económicos, problemas políticos de toda índole, problemas que tienen que ver con la higiene, que es un rubro en el que de alguna manera sí se evidencia un retroceso cultural con respecto a lo que había sido el modelo romano. Y una de las características indudables del mundo medieval pues es el incremento de todo tipo de enfermedades que surgen por el hecho solo de que las condiciones higiénicas y de salubridad de ese mundo pues son cada vez más precarias. Y va llegando un momento que lo va a transformar todo, que es el año 1000. Yo ya había hablado acá un poco de eso a propósito de la espada esa reencontrada de un cruzado que debió morir con ella en la mano, o que la dejó tirada, o de pronto la canjeó, la trocó por alguna otra cosa y se extravió, se fugó con una mujer, con un compañero. No sabemos nada sobre la vida de ese cruzado que tenía esa espada, que fue el detonante para que aquí en Calamares en su tinta habláramos un poco del año 1000 y de la primera cruzada. Pero claro, en el año 1000 la gente tenía la sensación de que el mundo se iba a acabar. Era un presagio apocalíptico y eso llevó a legiones enteras de peregrinos occidentales católicos hacia la Tierra Santa, que ya había sido conquistada por el Islam. La cruzada fue primero un brote espontáneo de muchos peregrinos que, para salvar el alma ante la perspectiva tan cercana del año 1000 y el fin del mundo, pues querían garantizar su acceso al paraíso, y la mejor manera de lograrlo era sumarse a esas excursiones que iban de occidente a oriente,
llegando hasta la Tierra Santa. Pero el fenómeno se volvió tan grande y desbordado que el papado tuvo que tomar cartas en el asunto y crear toda una estructura militar, política, hasta logística, de hospitales, de hoteles, para que estos peregrinos pues no murieran en el intento. Además, el papado vinculó a los grandes ejércitos feudales y ya en ese momento, en el año 1095, 1096, la cruzada se va a volver una empresa mucho más consistente en la que toda la cristiandad occidental se desplaza al mundo oriental para partir sus lanzas con un Islam que está también en un momento de esplendor y de auge político y cultural que es absolutamente deslumbrante. Y eso es lo que va ocurriendo desde el año 1095 en adelante. Las cruzadas son varias, es decir, a lo largo de 2 siglos y medio hay distintas empresas militares en las que a veces los reyes y los señores feudales y a veces el papado tienen la voz cantante. Fueron 7 cruzadas en total, pero hay una en particular de la que yo quería hablar hoy aquí en Calamares en su tinta, que es la Cuarta Cruzada, de la cual se están cumpliendo 820 años. Un tema de palpitante actualidad, como ya dije. Esa Cuarta Cruzada es muy especial por muchas razones. En particular, porque la quiso organizar el papado, como siempre, en este caso un papa que se llamaba Inocencio III, y su nombre es como un chiste perverso, porque de Inocencio y de inocente no tenía nada. Todo lo contrario, era un personaje calculador, siniestro, eso sí, gran teólogo, pero él estaba obsesionado con reanudar la empresa de las cruzadas que realmente habían sido un fracaso monumental. Y ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta, y es que las cruzadas fueron 7 y de esas 7 solo una triunfó en su propósito de que los cristianos occidentales llegaran a Tierra Santa y recuperaran esos lugares que estaban allí en Palestina. Y de hecho se crea un reino latino europeo allí en Palestina que va a durar 90 años después de la primera cruzada, pero luego los musulmanes recuperan otra vez ese territorio y no lo van a soltar nunca más, o por lo menos en los siglos por venir. Las otras 6 cruzadas fueron todas fallidas porque no cumplieron el objetivo esencial de esas empresas, que era llegar a Tierra Santa y recuperar los lugares santos, el Santo Sepulcro en el que estaba, se suponía, en el que había sido enterrado Jesús, y otros lugares simbólicos que tenían que ver todos con el relato evangélico, con el relato biográfico y fundacional del cristianismo. Pero ¿por qué siguió habiendo cruzadas si siempre eran un fracaso religioso? La respuesta está en lo político y en lo económico, aunque también había un misticismo sincero en quienes iban a las cruzadas y querían cumplir ese objetivo que era trascendente y que tenía más que ver con la fe que con otros intereses. Y en esto pues hay que hacer un paréntesis que yo creo que es necesario al hablar de este tipo de temas y de estas épocas cuya mentalidad riñe tanto con la nuestra. Y entonces nosotros, desde la comodidad del mundo moderno, pues tenemos la ligereza
de pensar el pasado solo con nuestros prejuicios y con nuestros valores y lo juzgamos con gran dureza porque nos paramos como en una especie de pedestal que es vano y gratuito, y entonces les exigimos a las gentes del pasado que se comporten como nosotros y que tengan nuestro mismo sistema de valores. Y eso pues es absolutamente absurdo, es estúpido. Entonces no podemos descreer de lo que eran y pensaban y sentían las personas en su mundo. Decía un historiador francés, Lucien Febvre, que la historia es hija de su tiempo y hay que tener el decoro y la honestidad intelectual de aproximarse al pasado con la comprensión, o por lo menos con el intento de comprender cómo vivía y cómo sentía y cómo pensaba la gente en ese momento. De suerte que en las cruzadas había mucho de misticismo porque ese era un sentimiento real, sincero y poderosísimo. Pero también empieza a haber otros apetitos, otros objetivos dentro de los cuales los que tienen que ver con el poder económico, con el comercio y con la colonización de las grandes rutas mercantiles, pues son tan determinantes como los sentimientos religiosos. La Cuarta Cruzada ocurre en un momento de crisis económica en la Europa occidental. Ya ha habido 3 cruzadas, una de ellas exitosa y las otras 2 ruinosas y fallidas. Y entonces, en el año 1202, más o menos, el Papa Inocencio III empieza a caldear el ánimo ya de los príncipes, de los reyes, de los guerreros de Occidente, para que se dé otra vez el gran desplazamiento hacia Tierra Santa. Y ninguno de esos caudillos tiene ni los recursos ni las ganas de aceptar la propuesta del Papa, que siempre tenía que ver con la salvación del alma y con toda clase de indulgencias para premiar a quienes se vincularan con las cruzadas. El Papa no logró el favor de los príncipes, de los reyes y de los grandes líderes militares de la Europa occidental, y entonces tiene que acudir a unos personajes que son los venecianos. Venecia es una especie de milagro y de misterio. Enclavada allí la serenísima República Veneciana en la Italia nororiental, en el mar Adriático, y era en realidad un enjambre de pequeñas islas que se habían ido uniendo para concebir desde el siglo V después de Cristo un refugio con respecto a las invasiones de los bárbaros, a esos pueblos del norte que llegaban y caían sobre Italia y la asolaban y la destruían y estaban acabando con todo lo que era pues nada menos y nada más que la sede principal del legado imperial de Roma, que era toda Italia. Y eso se había destruido porque los pueblos del norte, los godos, los lombardos, después los francos, se habían adentrado en ese país y lo habían conquistado. Y entonces hubo como un desplazamiento de habitantes de lo que hoy se llama la Padania, una región histórica del nororiente italiano,
que empiezan a penetrar esas islas que están allí y que pues ofician la desembocadura de el río Brenta hacia el mar Adriático. Ese fue el surgimiento de Venecia, que empieza primero como una empalizada. Son unas chozas hechas de madera, hechas de palos cualesquiera, y luego sobre ese mundo tan precario se va levantando un emporio de mármol y de bronce, construido todo a partir de la vocación marítima y comercial de esos venecianos que ya empiezan a hacerlo, es decir, que ya tienen una identidad volcada hacia el mundo exterior. Es el caso un poco de los grandes enclaves marítimos italianos, que van a ir surgiendo como unas repúblicas que se libran de ese destino de las guerras terribles de dominación de los pueblos del norte y su enfrentamiento allí en Italia con los propios griegos bizantinos, que desde el siglo VI quieren recuperar la península itálica para la dominación griega, y por supuesto el papado, que está tratando de reorganizarlo todo, y es una empresa complicadísima. Pero en Italia fueron surgiendo unos poderes marítimos en torno al comercio que van a establecer un nuevo modelo de sociedad. Pasó, por ejemplo, en lo que luego sería Génova, pasó en Amalfi, ahí en la Campania, y pasó sin lugar a dudas allí en Venecia. Los venecianos eran unos ases, unos tigres del comercio y del mar. Desde el siglo VII, desde el siglo VIII, ya empiezan a proyectar su identidad, primero en todo el Adriático, luego en el Mediterráneo y luego allí donde haya con quienes establecer vínculos mercantiles. La verdadera obsesión de los venecianos era la riqueza, porque la riqueza para ellos era una forma de supervivencia y era una estrategia defensiva que, claro, necesitaba la consagración también de unos valores culturales vinculados, por supuesto, con la tradición cristiana y con la tradición católica. Piensen ustedes que entre el siglo IX y el siglo X, unos comerciantes venecianos logran comprar en Egipto, en Alejandría, los restos del evangelista San Marcos, nada menos y nada más, y lo llevan a la ciudad y lo convierten en su santo patrono y le erigen un templo que va a ser una de las basílicas más descomunales y hermosas y desmesuradas del mundo católico, del mundo italiano, del mundo medieval. Pero cuando uno piensa en esa basílica de San Marcos, que surge allí en el siglo X, en el siglo XI, pues tiene todos los atributos también de lo oriental, del vínculo de Venecia con ese mundo frente al cual Occidente tenía tantas envidias y tantos recelos. Occidente era un mundo ensimismado, cerrado, precario, cerrado sobre sí mismo. El mundo del feudalismo en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, pues tiene unos destellos episódicos. Uno piensa, por ejemplo, en la corte de Carlomagno, y sí, hubo un gran renacimiento cultural allí, pero era
un mundo confinado y cerrado en sus propios miedos y en sus propias obsesiones, mientras que hacia el oriente pues había una efervescencia cultural que era, entre otras, la de la presencia allí de los griegos, que seguían siendo cristianos, los bizantinos y también los musulmanes, que se apropiaron de esa cultura griega de Bizancio, que se apropiaron también de la cultura persa a la que conquistaron, porque los persas se vuelven musulmanes, de suerte que el Oriente era un mundo de una riqueza y, ya dije, de una efervescencia cultural que contrastaba de manera abismal con lo que estaba pasando en la Europa occidental. Y los mediadores entre esos dos mundos eran, entre otros, los grandes comerciantes, muchos de los cuales surgían del mundo aragonés, del mundo catalán, un poco del sur de Francia, pero sobre todo de esas repúblicas marítimas en Italia, la más grande de las cuales, la más importante e imponente, era ya Venecia, que tenía un contacto muy cercano con el mundo oriental, tanto cristiano como islámico, y que se había ido impregnando y apropiando de esa influencia que queda desperdigada en la propia Venecia y en todas sus islas aledañas, que no son sino un testimonio de admiración y de codicia por eso que estaba allá en el oriente. Y entonces los venecianos pues han consolidado un gran poder económico, un enorme capital que les da prestigio, que les da poder político, tienen una gran flota, estamos hablando ya del siglo XI, el siglo XII, y ese es el contexto un poco de la Cuarta Cruzada, de la cual se están cumpliendo 820 años. Parece un tema intrascendente, pero no lo es en absoluto. Primero, porque ningún tema de la historia es intrascendente, pero segundo, porque ahí hay unas claves fundamentales sobre lo que significa la Edad Media, sobre lo que significa el Renacimiento, sobre lo que significa la modernidad, sobre lo que significa el mundo en el que vivimos aún hoy. Pensé que me iba a alcanzar esta salida para hablar de este tema desde el principio hasta el final, pero veo aquí el reloj que siempre me ponen y se nos ha escapado de las manos una vez más el tiempo, como decía un poeta latino, y por eso los espero en la próxima salida, en lo que será la segunda parte de esta conmemoración de la Cuarta Cruzada, que para mí es de verdad una de las claves esenciales para que entendamos y pensemos y repensemos todo eso de lo que acabo de hablar aquí. El mundo medieval, el mundo moderno y el mundo en el que estamos. Esto es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Y les mando a todos un abrazo muy especial. Gracias por su compañía.